Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este curso de cálculo en una variable. Y para comenzar vamos a resolver este problemita de dominio y recorrido de una función. Esto es precálculo, ¿cierto? Pero nos sirve de todas maneras porque ya después cuando iniciemos los problemas de cálculo propiamente tal, esto lo vamos a necesitar. Y este es un problemita que yo siempre lo veo por ahí, lo analizo y lo presento porque es un problema que mucha gente se confunde en algunas etapas del desarrollo, y por eso quiero dejar clarito cómo se resuelve este tipo de ejercicio. Miren, fíjense ustedes lo que dice. Dice que la función, ¿cierto?, que depende de x, es igual a x al cuadrado menos 4 dividido por x menos 2. Acá nosotros tenemos que inicialmente sacarnos de la cabeza que esto es álgebra, porque esto es cálculo. ¿Y por qué les digo esto? Sencillamente porque me he topado con muchos estudiantes que lo que me dicen es: pero esto es súper fácil. Se supone que nosotros, para poder determinar el dominio, lo que tenemos que hacer es, ¿cierto?, meter los valores de x, qué valores de x están en esa función, para los cuales tenga sentido f de x. Por ejemplo, si yo meto el número 1, si esto lo hiciéramos así, esto me quedaría como 1 al cuadrado menos 4 dividido por 1 menos 2. ¿Sí? Muy sencillo. Esto es lo mismo que 1 menos 4 partido por menos 1, por lo tanto esto es lo mismo que menos 3 partido por menos 1, y esto es igual a 3. Por lo tanto la función tiene sentido si yo evalúo el número 1. Pero claramente esto yo no lo puedo hacer para los infinitos números que existen en la recta numérica. Por lo tanto, tenemos que probar de otra manera si es que esto es, de qué manera, ¿cierto? O de qué forma, o cuáles son los valores para los que posiblemente esto que está acá deje de tener sentido. Yo me tengo que preocupar que matemáticamente exista algún punto de conflicto en esta función. Y si nosotros nos remontamos un poquitito más atrás, en todos lados siempre nos han dicho que me voy a preocupar de este problema nomás porque hay otros puntos de conflicto. Pero en este caso en particular, fíjense que no tenemos raíces. En las raíces siempre hay conflicto. No tenemos logaritmos. En los logaritmos siempre hay conflicto. Lo que tenemos es una división. Y a nosotros toda la vida nos han dicho que eso es imposible en matemáticas. Cualquier valor, yo le puse una X, pero en realidad es cualquiera. Cualquier valor que yo le ponga ahí a la X, esto me va a dar como un resultado que no existe. No es indeterminado, ojo. Para que sea indeterminado un valor, esto debe ser necesariamente así. De esa manera es indeterminado. Cualquier otro valor fuera del cero sencillamente no existe. ¿Ya? Porque miren, fíjense ustedes. Esto que está acá, esta división, si yo la divido por 0 y arriba le pongo 0, esto tiene que ser igual a algo. ¿Qué algo? No sé, por ejemplo, pongámosle 5. 5 es el resultado de esta fracción. Veamos, ¿cómo nosotros podemos saber eso? Tenemos que sencillamente multiplicar el 5 por el de abajo y eso nos tiene que dar el de arriba. Eso es una fracción, ¿cierto? Si yo multiplico 5 por 0, ¿me da 0? Por supuesto. Si yo multiplico 10 por 0, ¿me da 0? Por supuesto. Si yo multiplico 1000 por 0, ¿me da 0? Por supuesto. Por lo tanto, cualquier valor que yo ponga acá me va a cumplir el 0 partido por 0. Por eso se dice que 0 partido por 0 es indeterminado, infinito, ¿cierto? Todos los valores me pueden servir. Pero ¿qué pasa si nosotros acá arriba tenemos otro valor que no es 0? ¿Qué pasa si nosotros arriba tenemos un 3, por ejemplo? ¿Qué valor multiplicado por 0 me va a dar 3? ¿Qué valor multiplicado por 0 me va a dar 3? ¿El 0? 0 por 0 es 0, no me daría. ¿Qué otro valor?
5. 5 por 0 es 0. Jamás me va a dar 3. ¿Qué otro valor? 3. 3 por 0 es 0. No me va a dar 3 jamás. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este valor, es cuando nosotros decimos que esto no existe. Por lo tanto, sea en una, esto es como un paréntesis en realidad, pero sea en una o sea en otra circunstancia, en cualquiera de los dos casos, jamás el denominador puede ser 0. Eso quiere decir que yo lo que tengo que evaluar en esta función es que el denominador de esa función no sea 0. Arriba me da lo mismo, porque si yo tengo eso, esto me va a dar siempre 0 y no me va a dar otro valor. Por lo tanto, si arriba es 0, no importa, tiene sentido matemático. Si abajo es 0, es cuando tenemos el problema. Por lo tanto, lo que yo tengo que procurar es que para esta función, el dominio van a ser todos aquellos valores de x para los cuales el denominador no es nunca 0. O sea, si yo me enfoco en lo que está abajo, x menos 2, esto jamás debe ser 0. Porque si es 0, se me indetermina o sencillamente no me va a existir la función. Eso quiere decir que si yo encuentro el valor de x para lo que la función se me haga 0, ese punto, ese valor de x, no va a estar definido en la función y por lo tanto no es parte del dominio. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, me va a quedar que x es igual a 2. En otras palabras, el dominio de esta función va a ser igual a todos los reales excepto el número 2. El dominio, o sea, todos los x excepto el 2. Porque el 2 me va a hacer que esta cosa se me indetermine. Fácil, ¿no? Muy fácil. Al principio, y esto es lo que yo quiero que no se confundan, yo les decía que nosotros tenemos que enfocarnos en que esto es matemática y no, perdón, que esto es cálculo y no álgebra. ¿Por qué se los digo? Sencillamente porque si yo hago un arreglo aquí, algebraico, yo puedo decir que esto es lo mismo que tenemos esto inicialmente. Si yo arriba factorizo el x cuadrado menos 4, me puede quedar de esta forma: x más 2 por x menos 2. Y eso dividido en x menos 2. Y esto va a hacer que ocurra esto de acá. Por lo tanto, yo podría decir que esta función en realidad es x más 2. Y si en x más 2, si nosotros revisamos el x más 2 y lo analizamos como hicimos recién el análisis para la fracción, acá no hay ningún foco de conflicto, no tengo raíces, no tengo divisiones, no tengo nada. Por lo tanto, en este caso, el dominio serían todos los reales. Sin embargo, ya analizamos que la recta, o lo que sea esta función, no va a tener nunca una definición en el x igual a 2. Por eso que está ahí. Eso quiere decir entonces que este análisis no está correcto. Este análisis no está correcto y me lo he topado muchas veces. Por eso se los digo ahora. Ese análisis no es correcto y hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, sabido esto ya, estamos en condiciones de pasar a la segunda pregunta. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que determinemos el recorrido de la función. El recorrido. Nosotros vimos que para el dominio, nosotros tenemos que ver qué pasa con x, ¿sí? O sea, teníamos que escribir la función de tal manera que el x me dé una función, un valor para que la función no tenga sentido. Para el recorrido, nosotros hablamos de los y, no de los x. Nosotros acá nos tenemos que enfocar en los y, ¿sí?
lo que me puede dar la función una vez que hayamos evaluado el x. Por lo tanto, aquí hay varias cosas que se pueden hacer. En realidad la manera formal de hacer esto, la manera correcta, políticamente correcta, no sé cómo decirlo, es con el concepto de límite. Nosotros tenemos que aproximar, ¿cierto? Evaluar primero qué es lo que pasa con el dominio y en función de eso, ver si en el punto de conflicto que tenemos en el dominio, en el recorrido me pasa algo, ¿sí? Eso se hace con el concepto de límite. Yo siento que la manera más fácil, a lo mejor no es tan correcto hacerlo así, pero sí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer un pequeño arreglo. Vamos a sencillamente cambiar el x por y. Y vamos a escribir la función de esta manera. Vamos a escribirla de esa forma. Pero como de alguna manera esto es una función inventada, no es la función principal y lo que yo quiero ver y para lo que hice esto fue justamente ver el comportamiento de la función en ese punto, entonces aquí yo sí puedo hacer este arreglo. No. Y más 2 por y menos 2. Y ahí sí yo puedo hacer esto. ¿Por qué aquí lo pude hacer? Por lo que les decía recién. Esta es una función que no existe. Yo solamente quiero tomar este camino alterno para ver qué pasa con el punto. Nada más. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que x es igual a y más 2. Por lo tanto, y va a ser igual sencillamente a x menos 2. Así me quedaría la función. Y si nosotros vemos acá, si nosotros vemos, hacemos el mismo análisis que hicimos en la primera, para ver el dominio, cualquier valor que yo introduzca ahí en el x me va a dar algo con sentido para y. Por lo tanto, para el caso de y, no hay ningún punto de disconformidad y por lo tanto el recorrido de esta función son todos los reales. ¿Sí? Así de fácil. Igual acá nos demoramos un poquitito harto, pero la idea era poder ir analizando punto a punto todos los posibles problemas que pudiera generar esto. Sencillo entonces. Cuando tenemos que determinar el dominio, como resumen, cuando tenemos que determinar el dominio, sencillamente escribimos la función tal como está y vemos si es que hay algún punto de conflicto para la variable x. Para determinar el recorrido, sencillamente hacemos lo mismo pero cambiando el x por el y. De esa manera vamos a ver si es que hay problemas en el y. Y se hace el análisis utilizando cualquier técnica matemática conocida. Así de fácil, fíjense lo sencillo que es. Y esta, ojo, es una pregunta que yo he visto en certámenes, en pruebas de precálculo. Fácilmente una pregunta así puede salir en un examen, en una prueba de, como les decía, de cálculo inicial de una variable, puede salir de funciones, ¿cierto? De funciones, puede salir algo como esto. Así es que fíjense lo sencillo, lo fácil que es trabajar con dominios y recorridos. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente ejemplo. Chao, chao. Un abrazo a todos y todas.